panel bastante completo, con profesionales de gran reconocimiento en el mercado de valores dominicano, y los dejamos en buenas manos con Luis Miguel de Camps, presidente de Asofidón, quien nos va a poner sobre la mesa preguntas y respuestas sobre cuáles son esas tendencias en los mecanismos financieros para el desarrollo inmobiliario del país y también de la construcción. Muchísimas gracias. Señores, muy buenas tardes, buenos días. Queremos agradecer a todo el equipo de mercado, principalmente la persona doña Patricia y todos los demás, por permitirnos compartir con ustedes este gran honor de tratar estos temas. Y antes de dar inicio, quisiéramos decirles que no se preocupen, porque lo único que les divide a ustedes del almuerzo es este panel y trataremos de hacerlo de una manera correcta. Pero entendemos que es fundamental por el título del mismo. Como todos ustedes bien conocen, el tema financiero, sin él no se puede hacer ningún tipo de desarrollo. Y queremos de manera principal destacar, a propósito de algunas de las intervenciones que nos han antecedido, la importancia que algunos han mencionado del tema educación, formación, conocimiento. El objetivo de este panel es conversar sobre el impacto del financiamiento en la construcción y no solamente conocer el historial, lo que ha sido el financiamiento clásico, por decirlo de alguna manera, pero también abordar nuevos esquemas de financiamiento, nuevas fuentes de financiamiento, así como nuevos vehículos que potencian el acceso al financiamiento. Para eso, tanto para la construcción en sus vertientes de vivienda, comercial, de infraestructura, así como de esquemas de alianza público-privada, pasando por esquemas de financiación clásica bancaria, de oferta pública, fondos de inversión, entre otros. Para dar inicio a eso, quisiéramos conversar con Lena, específicamente la parte de construcción vivienda. Y quisiéramos saber, Lena, cómo desde la perspectiva que tienes y las funciones que ocupas, ¿cómo has visto el desarrollo del tema construcción vivienda en los últimos años ante la problemática que ha existido? Y al mismo tiempo, aprovecho para que puedas explayarte, ¿cuáles son los principales objetivos que se pretenden lograr, así como también los retos que se interponen para lograr esos objetivos? Bueno, muchísimas gracias, Luis Miguel, también a Patricia por invitarnos a este importantísimo evento. Efectivamente, el déficit habitacional en nuestro país, todos conocemos que es de muy alta dimensión. Y no basta el esfuerzo del Estado para ayudar a promover soluciones que puedan apoyar a que haya más vivienda para los dominicanos. La vivienda siempre ha sido un sueño para cada dominicano y creo que para cualquier ser humano, porque es lo que le da la garantía de su arraigo en su comunidad, para su familia. Entonces, como dije, no basta el esfuerzo único del gobierno. Eso tiene que ser una participación en la solución de todos los sectores del país, tanto del sector público como del sector privado, en los aspectos de desarrolladores, de financiadores, de promotores, de sociales. En ese aspecto, yo creo que en los últimos años se han logrado importantes medidas para concitar esa alianza, la posibilidad de alianzas en procura de las soluciones habitacionales que puedan llegar a más sectores de nuestra población que necesita su primera vivienda. Hablamos de la Ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso, una ley que ha venido a promover incentivos, mecanismos y instrumentos que permitan tratar de establecer las condiciones para que se puedan construir, financiar y finalmente adquirir viviendas en forma masiva. Los retos han estado y creo que se ha avanzado bastante. A partir de la promulgación de la ley, el gobierno ha decidido promoverla desde muy alto nivel. En ese sentido, se crea esta Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, que la preside el ministro Montalvo. Y también desde ese punto de vista se han promovido importantes medidas con la constitución de un fideicomiso público-privado
que es el Fideicomiso para la Construcción de Vivienda de Bajo Costo República Dominicana, donde se trata de establecer alianzas con el sector privado para que a través de la participación del Estado en su papel primordial, que es promover las nuevas urbanizaciones, promover los equipamientos sociales, construir los equipamientos sociales, dejar en manos del sector privado la construcción, venta y financiación de viviendas. De igual manera, los fideicomisos privados, ya no aliados al sector público, han venido a jugar un rol esencial en ayudar a tener un volumen de viviendas mayor a todo el nivel nacional. Es importante señalar que hace 5 años, apenas 3 desarrolladores del sector privado se dedicaban a construcción de viviendas de menos de 2,5 millones de pesos. ¿Cuántos, perdón? Apenas 3. 3. Los más conocidos, por supuesto. Sí. Solamente se construían, había en oferta en el país entero no más de 10,000 viviendas cada año. En oferta, no estoy diciendo en construcción, en oferta. A partir del 2017 las cosas fueron cambiando. Ya en el 2018 tenemos más de 100 desarrolladores participando en la construcción de vivienda de bajo costo, en distintos niveles, por supuesto, y tenemos en oferta, es decir, fideicomisos constituidos para la construcción de viviendas, más de 100,000 en este momento. O sea, ya es un número muy importante y lo que dice es que efectivamente hay una oportunidad de mercado para poder hacer este tipo de gestión. Se han dado las condiciones o se están dando las condiciones, siempre hay cabida para mejoría, pero lo importante aquí es establecer entonces el vínculo entre el desarrollador, el constructor que está ya involucrado, muy involucrado y ha reconocido este mercado, con la parte financiera. La parte financiera ha habido también un despertar, pero ¿ha sido suficiente? Bueno, analicémoslo. Desde mi punto de vista creo que estamos en el justo momento porque ya creamos el mercado, ya creamos la demanda. Ahora necesitamos financiarla. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hablando de ese punto en el que concluye esta primera intervención, Lena, nos surge la inquietud y quisiera planteársela a Nate como el único representante en este panel de manera directa de una entidad de intermediación financiera. Tanto el historial como la actualidad y proyección a futuro de la relación bancaria formal o de entidad de intermediación financiera, más propiamente dicho, de los préstamos para el desarrollo de la construcción, hablando del tema vivienda fundamentalmente, tanto lo que es los llamados préstamos de construcción, conocidos como los interinos, como también los préstamos que le llaman de largo plazo de la garantía hipotecaria, que ya obviamente no necesariamente son así. Pero quisiéramos saber un poquito más de eso, por favor. Sí, gracias Luis Miguel por la pregunta y gracias a Mercado por la invitación para formar parte de este panel. Realmente, no sé si el auditorio tiene conocimiento, pero la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, a la cual yo represento, curioso, pero fue creada en el 1962 como una iniciativa, de hecho, para incentivar la vivienda a través del ahorro. Y ya tenemos más de 50 años apoyando el sector construcción, precisamente a través de nuestros productos, el hipotecario para la vivienda y los préstamos interinos para la construcción. Hablando un poco más del interino, es un producto que consideramos que es un producto de muy alto riesgo. Remontándome quizás a unos años atrás, recuerdo muchos proyectos inconclusos, donde básicamente se quedaban en etapa de excavaciones, otros proyectos que pudieron haber concluido, pero los mismos adquirientes tuvieron que presentarse a los bancos a cubrir la deuda del promotor. Se daban situaciones donde habían promotores que desviaban fondos de un proyecto a otro. Realmente eso dio lugar a que realmente el crédito se restringiera
y más a la camada de promotores que venían subiendo. Quizá no tanto ya a esos constructores de renombre, pero sí a esa camada que venía subiendo. Pero producto de la ley 189-11, surgen estas nuevas figuras como es el fideicomiso, la titularización, el agente de garantía, los fondos de inversiones. Y como dice Elena, o sea, en apenas un par de años vemos que la misma superintendencia publicó en el 2016 que habían ya 286 fideicomisos constituidos, de los cuales más de 200 eran ya fideicomisos de desarrollo inmobiliario. Y ese impacto, que fue muy positivo en mi punto de vista, también se tradujo a un impacto de crecimiento a la cartera de los préstamos interinos para la construcción en la cartera de los bancos. Y esa cartera hoy representa un monto significativo de lo que es mi cartera de créditos comerciales. Para darle una idea, en términos de monto, un 70% de los créditos que yo tengo en préstamos interinos son a fideicomisos. Con toda honestidad, si no hubiera estado la figura del fideicomiso de por medio, no creo que eso hubiera sido posible. Todo esto se ha dado precisamente por la confianza que nos ha dado la figura, por haber podido mitigar los riesgos y compartirlo con un administrador que es el fiduciario, que también tiene sus propias responsabilidades, como es el tema de tener dentro de sus obligaciones la viabilidad del proyecto, verificar que se cumplan los puntos de equilibrio, tanto el técnico, el jurídico y el financiero. El hecho de que es un patrimonio autónomo, o sea, mitiga el riesgo de que los fondos que yo erogue en un préstamo no vayan a otro destino que no sea el propósito al cual yo se lo estoy prestando. Todo eso se traduce a un menor riesgo y eso es lo que de hecho se debería de traducir también a un menor costo para el mismo promotor, y eso es lo que ha impulsado ese crecimiento en mi cartera. Hablando de la cartera, Ney, si me permite, en ese desarrollo que señalas, ¿cuál ha sido la experiencia que ha tenido el impacto de la liberalización del encaje que ha ordenado el Ejecutivo? Me parece que en 2 oportunidades, ¿no? En 2 oportunidades para, de manera particular, préstamos, ya serían los préstamos a largo plazo, los generalmente conocidos como hipotecarios, aunque sabemos que es un monto cerrado que se ha liberado en cada oportunidad, sí se ha podido al menos entender que ha habido un incremento del otorgamiento bajo esas condiciones. ¿Ha sido también la experiencia tuya ya? No, definitivamente, en el caso de nosotros, o sea, los fondos se nos agotan inmediatamente. Somos de las pocas entidades que lo hemos podido colocar en cuestiones de meses. La verdad que el impacto de los fondos de liberación de encaje ha sido la forma en que se ha dinamizado el sector construcción en los últimos años. El último fue en septiembre y hoy día nosotros no tenemos fondos disponibles ya de liberación. Se acabaron de una vez. O sea que la realidad que ha sido muy positivo para el desarrollo tanto del proyecto Ciudad Juan Bosch, porque gran parte de esos fondos fueron destinados a ese proyecto específicamente. Correcto. Hablando del tema de financiamiento, nosotros quisiéramos conversar también sobre otras fuentes y mecanismos de financiamiento. Los financiamientos clásicos bancarios, como se ha mencionado, pues ha tenido ese desempeño que se ha mencionado. Ahora bien, ¿cuáles otras fuentes de financiamiento se han identificado? Por ejemplo, la experiencia en República Dominicana, y tal vez, no sé si Yamil o Cristian quisieran hablar sobre esto, sobre fuentes de financiamiento no bancaria, tal vez accediendo al mercado, ya sea directamente al mercado o a través de fondos que se creen con fines de inversión en el ambiente de desarrollo y construcción inmobiliaria.
me sumo a dar las gracias a todos y a los panelistas. Un honor estar aquí con ustedes, amigos y colegas. Definitivamente como representante de los fondos voy a hablar un poco de los fondos, aunque hay otros mecanismos que no sé si tú quieres que toque. Hay estructuraciones que también se pueden hacer a través del mercado. Estructuraciones, voy a arrancar con eso primero. En el pasado hemos visto que hay una opción también de que ya el desarrollador vaya al mercado de valores y emita bonos para desarrollar algún proyecto o diversos proyectos. Y ha sido un modelo exitoso tanto localmente, que hemos visto experiencias que se han hecho públicas, que han sido exitosas, también lo hemos visto a nivel internacional. Sin embargo, es muy importante que ya viendo las figuras como los fideicomisos, que mitigan muchos riesgos, que anteriormente hemos visto que esos mismos bonos han fallado por falta de los controles, ni una gestión de un tercero, ni una debida estructuración de una cascada para el manejo de los flujos y los ingresos y el manejo de las ubicaciones. Hoy en día ya, para que tanto los fondos de inversión que pueden invertir y ser como ese market maker o las AFP, que ya Kirsi me imagino que abundará, tienen que tener ciertas estructuras y ciertas mitigaciones de riesgo, y los fideicomisos ya vienen a llenar ese espacio, ese rompecabezas, donde ya un desarrollador puede emitir bonos, pero ya un fideicomiso se encarga de manejar la cascada de los fondos, tanto para el desarrollo como para los beneficios de los inversionistas de los bonos. Y yo creo que es una opción viable, que ya todas las piezas están disponibles para que se pueda hacer de manera exitosa y que mitigue riesgo para los inversionistas que están buscando ese tipo de inversión en su portafolio. Por el lado de los fondos, precisamente cuando sale la ley 189.11, esa viene a complementar la ley de mercado de valores, le da la personalidad ya fiscal y le da como la personalidad ya legal a la figura, que estaba un poco inconclusa en la ley de 1900. Y ahí se nombran diferentes tipos de fondos, y uno de ellos es un fondo de desarrollo inmobiliario. Ese fondo no lo hemos visto todavía en el mercado aún, porque nuestra regulación es un poco ambigua, no aterriza un poco, porque dice que uno debe invertir en el proyecto, que ese fondo está destinado a solamente invertir en el proyecto. ¿Y qué es un proyecto? ¿Es un inmueble o es una empresa? Entonces, lo que nosotros como gremio interpretamos de ese tipo de fondo es que el fondo es el desarrollador, y el fondo va a contratar las diversas contrapartes, que muchos están aquí hoy, para que desarrolle a favor del fondo, y ya los inversionistas del fondo son los que corren con el riesgo. Y ya es una estrategia un poco más específica. ¿Perdón? El fondo mismo desarrollaría. Sí, como lo pone la normativa, es que ya el fondo, al decir que invierte en el proyecto, es que ya el fondo en sí es el desarrollador inmobiliario, sería un fondo especializado para eso, y ya es un poco más especializado, donde no creo que ninguna de las administradoras que están activamente en el mercado son desarrolladores per se. Por lo tanto, tendrían que estructurarse con diversas contrapartes. Y obviamente, para cumplir con las mejores prácticas de riesgo, no puede ser una constructora, por ejemplo, que sea allegada a la administradora, porque había un tremendo conflicto de interés. Entonces, la idea es que desarrolle y contrate a favor de los inversionistas del fondo. Lo que sí ya la industria está haciendo es, a través de otro fondo, que es el de desarrollo de sociedades, de inversión de desarrollo de sociedades, es invertir en la empresa desarrolladora y financiándola ya directamente para un proyecto específico o un portafolio de proyectos. Y eso puede ser ya o un financiamiento un poco más estructurado y a la medida que se ajusta a los flujos de un desarrollo, o sea, con periodos de gracia más largos, con periodos de amortizaciones más blandos, o ya entrando como un cuasi capital o un socio del desarrollador para un crecimiento un poco más saneado, con una estructura más fundamentada a inversiones a largo plazo. Entonces, ya eso sí está disponible, e incluso ya estamos viendo fondos que están haciendo ese tipo de inversión. También hablamos, además de los fondos de inversión, hablamos también de los fondos de pensiones. En este caso, el equipo editorial quiere hacerle una pregunta a Kirsi Jaques como presidenta de ADAF. En este caso, ¿qué tipos de productos buscan ustedes para invertir? ¿Qué riesgo están dispuestos a asumir
especialmente en el sector inmobiliario y de construcción. Perdón, Kirsi, para añadir eso, porque justamente por esa misma línea, las personas, hablando como antecedente de lo que se ha mencionado, pues los financiamientos clásicos bancarios, financiamientos más nuevos como los fondos de inversión, me refiero, los fondos de pensiones, al final del día tienen una capitalización importante y en teoría, al menos un músculo de capital para poder inclinar la balanza en una dirección o en otra. ¿Cuáles son, apoyando lo que hace la pregunta el equipo editorial, cuáles son las alternativas que desde el punto de vista de las AFPs se distinguen no solamente como atractivas, sino también como normativamente posibles en el ámbito de la construcción? Sí, bueno, primero gracias a Mercado por la invitación y por la oportunidad a nombre de las AFP miembros de la DAF. Y valoramos mucho esta actividad porque él da la oportunidad de que en un mismo lugar nos pongamos todos presentes, ¿no? Para los fondos de pensiones administrados por las AFP, realmente tenemos siempre que mirar en primer lugar el objetivo de nuestra gestión como administradores. Los fondos de pensiones tienen el objetivo primario de acumular patrimonio, recibir un aporte, invertirlo y acumular un patrimonio para financiar la pensión en el momento del retiro. Nosotros, a los anteriores compañeros del panel, mencionaban la ley 189-11 del 2011. Sin embargo, hoy día es posible que estemos tal vez sentados aquí porque, gracias a Dios, tenemos hace casi 15 años de operación un sistema de ahorro obligatorio con la ley 8701, que es la que da existencia a los fondos de pensiones con capitalización individual, los cuales han tenido un crecimiento extraordinario. Y si tal vez antes de llegar al tema de la diversificación propiamente en el mercado, digamos, de oferta pública, que es donde nosotros tenemos espacio de crecer, ver que cuando nació el sistema, todavía ninguna de las figuras que están aquí sentadas existían. Teníamos los fondos invertidos prácticamente en 100% en títulos de deuda, de certificado financiero de la banca, ¿no? Y hoy día, gracias al surgimiento de estas nuevas leyes, sobre todo la misma 189-11, tenemos posibilidad de que haya nuevos instrumentos y nuevos, digamos, participantes. Para las AFP, entonces, la razón primordial de su gestión es precisamente acumular este patrimonio. Por lo tanto, las regulaciones de inversión son un poco más exigentes que las que tienen que cumplir otro administrador o otro inversionista del mercado. Nosotros vemos siempre que haya la mayor rentabilidad, obviamente al menor riesgo posible, siempre cumpliendo con unos límites. Hay unos límites muy específicos que las AFP deben cumplir para evitar la concentración. No obstante, la falta de instrumentos en el mercado a veces, y de hecho eso está pasando, nos presenta un portafolio de inversión de los fondos de pensiones aún muy concentrados en este momento en títulos, digamos, en el emisor Estado. Pero estamos en este momento muy positivos con el surgimiento sobre todo de los fondos de inversión y los fideicomisos de oferta pública, porque los fondos de pensiones, ya con casi 15 años de existencia en el país, tienen que hacer posible que la gente que hace el esfuerzo de ahorro también se beneficie en más corto plazo de esta acumulación de recursos. O sea, los fondos de pensiones no pueden estar ciegos a la necesidad inmediata de la gente. Vemos muy positivamente, y las experiencias de los demás países que tienen sistemas de pensiones con capitalización individual son un gran ejemplo de que el aliado de lujo de todos estos participantes del mercado son los fondos de pensiones. Así es. Porque somos inversionistas de largo plazo, no vamos a demandar inmediatamente el retorno del capital, sino que es precisamente por su objetivo de retornar como pensión ese ahorro en el largo plazo, nos permite ser, digamos, la fuente de financiamiento. La palabra parece que quedó bien, de lujo, ¿no? Para todos, digamos, los demás participantes. Entonces, no quiero dejar, porque el tiempo se hace muy corto, de aprovechar la oportunidad para
de señalar la importancia que reviste este momento y esta actividad, y gracias a doña Patricia de Moya que lo ha permitido, porque pone el tema de la Ley de Seguridad Social en un escenario diferente a simplemente hablar de cuál va a ser el nivel de las pensiones. Nosotros vamos a ser capaces de garantizar, y ahí me adelanto tal vez alguna pregunta que Luis Manuel me pueda hacer. ¿Qué nosotros necesitamos? Nosotros queremos mantener niveles de rentabilidad buenos para los fondos, para que se puedan seguir incrementando y capitalizando. Pero también queremos que el sistema se legitime en lo que es la participación del desarrollo nacional, en la generación de empleo y digamos, mejorar la competitividad de nuestro país. Los fondos de pensiones estamos presentes desde hace más de 14 años. Hoy podemos mostrar incluso participación en sectores tan dinámicos de nuestra economía como es el sector energía, donde tenemos años ya, digamos, respaldando, si se puede decir, sin obviar nuestro objetivo, lo que es un sector tan dinámico y que muestra una sostenibilidad también interesante, con excelentes retornos. Y también recientemente, como lo puede explicar tal vez con más detalle Yamil, nosotros estamos presentes en el sector turismo, un sector extraordinariamente dinámico. Me gustaría cerrar tal vez este minuto diciendo que ya el tema de la informalidad en el mercado laboral podrá parecer medio al lado de los moños, pero no lo es. La informalidad del mercado laboral, que es una característica que va directamente a definir cómo es un sistema de pensiones, se ve definida fundamentalmente por la facilidad que la gente tenga de acceder a centros de trabajo donde pueda tener un ejercicio profesional, laboral, más formal. En la medida en que cuando yo escuchaba al ministro de Obras Públicas al principio de esta actividad decir todas las inversiones y los proyectos que se han ido desarrollando en el país para permitir esa conectividad y también ver esos otros proyectos y esas iniciativas que se pueden desarrollar a nivel del sector privado, eso va a permitir que la gente tenga medios más, digamos, eficaces para poder desarrollar una función en beneficio suyo que no se limite a quedarse simplemente produciendo de manera aislada en su campo, en un barrio. O sea que la informalidad laboral se ve, digamos, reducida en la medida en que la infraestructura del país se eleva. Y para eso nosotros, los fondos de pensiones administrados por las AFP, estamos aquí y estamos, digamos, muy positivos con que sigamos fortaleciendo, digamos, todo lo que podemos colaborar. Kirsis, tú has mencionado algo, el Ministerio de Obras Públicas, con todas las obras que ha desarrollado, y no podemos dejar de lado el fideicomiso de Red Vial, el primero de carácter estatal que administra fiduciarias reservas en este caso. Cristian, ¿cuándo tienen previsto colocar el fideicomiso completo de Red Vial para los inversionistas? Eso tiene que suceder en el futuro muy cercano, y me refiero al próximo trimestre, a partir del día de hoy. Es un esfuerzo que se está llevando a cabo con mucha proactividad en las reuniones que se han sostenido con principalmente los fondos de pensiones. Es evidente que es un título y es una emisión muy compatible con los intereses de ese sector. Es una emisión de un plazo mediano, de un rendimiento atractivo, pero sobre todo, en nuestra opinión, es una emisión que marca un antes y un después. Sería la primera vez en la historia de la República Dominicana en la cual los fondos de pensiones se invierten en el desarrollo de la infraestructura del país. Imagínense el efecto de replicar esto en otros sectores, como por ejemplo la salud, la educación y en otras carreteras que faltan. Entonces, este es un primer paso, es una emisión, pero es un primer paso de muchas otras emisiones que pueden surgir en el futuro. O sea, que aquí queda claro, el papel del sector privado en invertir en infraestructura vial, una responsabilidad, como decía don Pedro Delgado Malagón el año pasado en una entrevista que nos había concedido, que
no debía de depender exclusivamente del Estado del desarrollo vial del país a nivel de inversiones. En ese caso, el sector privado está llamado a eso y para eso están esos instrumentos que ustedes bien han explicado en este escenario. A propósito de la última pregunta, y qué bueno que comenzaste a hablar de eso, Cristian, quiero señalar que dejamos a Cristian de último para que no alegaran parcialidad. Como presidente del Consejo de Directores de Asofidom, pues los últimos serán los primeros. Cristian, en la República Dominicana el fideicomiso se ha conocido fundamentalmente como un mecanismo para el desarrollo inmobiliario básicamente de la vivienda. La naturaleza y objetivo de fondo inicial de la ley pues lo justifica. Ahora bien, sabemos que el fideicomiso es un camaleón, tiene infinidad de posibilidades en realidad, no solamente en teoría. A propósito de una de ellas, y tomando lo último que señalabas, la importancia de la figura del fideicomiso en el área de la construcción, y salimos de vivienda para entrar ya a infraestructura, como tú mismo lo hacías, dentro de esquemas de alianzas público-privadas, señalando y recordando que el país se encuentra en un proceso de discusión de un anteproyecto de ley de APP, en donde se pretende cambiar la dinámica histórica de la República Dominicana, donde inicialmente el gobierno de nuestro país históricamente ha sido quien ha planteado la agenda de desarrollo nacional con una posibilidad de alianzas público-privadas, pues el sector privado pudiera entonces poner en la agenda proyectos de esa naturaleza y la importancia del fideicomiso en ese escenario. Quisiéramos que lo pudieras desarrollar para que los amigos que estamos acá, sobre todo el área de construcción, pueda tener una visión más acabada de la potencialidad para la construcción, la infraestructura y no infraestructura de este tipo de alternativas. Muy bien. Dando respuesta a tu pregunta, pienso que el tiempo que nos queda lo puedo dividir de esta manera. 4 o 3 minutos para conversar de por qué. Estamos claros que hubo un cambio con el fideicomiso en el sector de la construcción, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que aportó el fideicomiso que propició ese cambio? Y segundo, ¿cuál sería el rol del fideicomiso en esta próxima etapa de las APPs y estas alianzas que se pueden crear con los distintos actores de esta economía? Todos ustedes han escuchado en el día de hoy, yo creo que es algo que ha quedado reiterado, que en el año 2011 entró un jugador nuevo al juego, que es el fideicomiso, que habían 10.000 viviendas en oferta y ahora hay 100.000. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que hizo el fideicomiso? Yo creo que es importante aclarar eso. Hay 4 razones que de entrada vienen a la mente de por qué ese cambio tan drástico. La primera razón es la protección del patrimonio y el destino de los recursos de un proyecto determinado a ese proyecto. Solamente se logra con el fideicomiso. En otras palabras, con un contrato de fideicomiso tú estás asegurando que el inmueble, los recursos de inversionistas, el financiamiento bancario, se destine única y exclusivamente al proyecto objeto del fideicomiso y ese patrimonio es inembargable por ley. No hay otro vehículo en República Dominicana ni en América Latina que pueda cumplir ese requisito. Eso viene a mitigar los riesgos que mencionaba Nate, de por qué los préstamos interinos se han multiplicado. Esa es la razón de fondo. La segunda razón es la división de roles en la construcción. ¿Por qué? En todos los casos donde hay construcción hay un inmueble. Hay que construir encima de algo. Y ese inmueble normalmente es propiedad de alguien. Y hay un constructor que se dedica a construir y hay otro que se dedica a invertir, un inversionista. Y otro que se dedica a prestar. En un negocio ordinario, fuera del fideicomiso, la manera de hacer eso sería con una empresa. Yo como dueño del terreno aporto el inmueble y tengo acciones. Tú como constructor, yo como financiador, promotor del proyecto, aportas plata y tienes acciones. Pero la ley de sociedades crea derechos a los accionistas, derechos de voto, derecho de intervenir la compañía cuando sea necesario. Y no necesariamente el dueño del terreno tiene que estar tomando decisiones relativas a la construcción. El fideicomiso permite dividir los roles de las personas en un proyecto y esto aplica en la vivienda, en el sector turismo, en las APPs, en todo. Puedes tener un aportante de terreno, un fideicomitente aportante del terreno y un fideicomitente constructor con responsabilidades muy diferentes y expectativas muy diferentes del fideicomiso.
Quien aporta el terreno tiene la única expectativa de que se usen los recursos para construir y que se me pague una rentabilidad. Cero toma de decisiones operativas. Eso no se logra en una empresa, en una sociedad comercial. Tercera razón, la garantía fiduciaria en el financiamiento interino de construcción. Es la única manera en República Dominicana de garantizar un crédito mediante un contrato y un mecanismo de ejecución extrajudicial fuera de los tribunales dominicanos. Y, que dicho sea de paso, según el REA, es admisible para fines de la banca en un 10% por encima de la garantía sustituta, que sería la hipoteca, del activo subyacente, correcto. Entonces, eso hace que se motorice el crédito a este tipo de proyectos. Y la cuarta razón es la siguiente, y es que se parece un poco a algo que yo creo que todos ustedes conocen, que es el matrimonio. Y los que no lo conocen, pues en algún momento lo conocerán. No lo conocemos. Lo que sucede, ese símil viene por lo siguiente. En un matrimonio o en una relación sentimental, primero hay un noviazgo. Y si la cosa sale bien, entonces viene un matrimonio. Esa decisión de si la cosa sale bien, me caso, pasa también en los proyectos inmobiliarios. Yo quiero poner la tierra en este proyecto, pero los requisitos para que ese proyecto sea viable todavía no existen, no se han materializado. No hay preventas, no hay un financiamiento bancario, no hay una licencia de construcción, no hay inversionistas todavía adicionales. Entonces yo pongo mi tierra hoy y esperamos un tiempo que se llama un periodo preoperativo o un periodo de preventa. Si pasa ese tiempo y no hay la licencia de construcción, o no hay el préstamo, entonces el noviazgo no funcionó, no me caso. Yo me devuelvo, me dan de nuevo mi tierra, a la gente que puso dinero para comprar una unidad se le devuelve también, no se hizo el proyecto, me busco otra novia, en otra palabra. Ahora, si se dan los requisitos y ya el proyecto es básicamente imparable, entonces empieza la construcción y empieza el matrimonio. Tenemos que seguir en esto juntos y hay un tercero, que es el fiduciario, que administra los recursos del proyecto y lo destina a ese objetivo. Entonces, quería dejar eso claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué el fideicomiso tuvo ese papel? En mi opinión es por eso. Es por esas 4 razones principales. Claro, Cristian, tú has dicho algo muy importante, nos has puesto en ese lenguaje sencillo y llano de cómo funcionan los fideicomisos. Y nosotros nos imaginamos que parte del público aquí del sector de la construcción desconoce muchos temas de lo que se está abordando aquí en el mercado de valores. Vamos a abrir una breve ronda de Q&A, de preguntas y respuestas, así que las personas que se animen, vamos a ver ahora rápidamente quiénes se animan a formular algunas preguntas a los distintos expertos que tenemos aquí en el escenario. Bueno, me llega una para romper el hielo. Aquí tengo. ¿Están dispuestos los fondos de pensiones a invertir, entre paréntesis financiar, en proyectos como la vía que comunica Santiago y Puerto Plata? Bueno, de hecho, los fondos de pensiones tienen participación en el fideicomiso de oferta pública que hay actualmente. O sea, en RD Vial hay inversión de los fondos de pensiones y precisamente hablábamos hace un momento cuando me comentaba que iba a haber una digamos, emisión pronto. Sí, definitivamente. Siempre que las garantías de la colocación de los recursos, por la naturaleza que son, nosotros somos responsables del ahorro de los trabajadores dominicanos en la administración de su dinero. Siempre que haya las garantías apropiadas, ¿no? Afín a lo que son estos ahorros y que tenga la rentabilidad dentro de toda la oferta que haya, digamos, en el mercado en ese momento, definitivamente ese otro factor que es contribuir con el mayor desarrollo de la infraestructura de calidad en nuestro país, por supuesto que sí, siempre que se cumpla y sea la mejor opción en ese momento, estamos dispuestos, además de que tenemos un alto apetito de que surjan estas emisiones. Bueno, y el país también, ustedes administran muchísimos recursos que pueden ser utilizados en esto, bien aprovechados. ¿Alguna otra pregunta de parte del público, alguna inquietud que tenga, que desee saber sobre cómo invertir ustedes como representantes del sector de la construcción en el mercado de valores y obviamente recibir retornos como inversionistas? Aquí tenemos otra, esta es para Yamil. Los fondos no solo dan desarrollo al país, también son buenos
también son buenos retornos para el inversionista. Sí. Bueno, ese sí tan escueto. No, definitivamente le da un retorno, hablando de lo tradicional y no lo no tradicional. Lo tradicional es ir a un banco, una cuenta de ahorro, a un certificado que puede dar sus buenos retornos, pero son unos retornos, digamos, capados. ¿Por qué? Porque esa institución le está garantizando, con los recursos de los accionistas, le está garantizando sus ahorros. Entonces le ponen un tope y con ese dinero ya la banca o otros intermediarios salen a prestarlo y se ganan un margen que realmente ahí es que está el dinero de los intermediarios. En el caso de los fondos, uno de antemano le enseña a quién uno va a invertir, qué sector y cómo y cuáles son las reglas de esa inversión. Y el retorno de esa inversión, deduciéndole obviamente los gastos, es completamente del inversionista. Por lo tanto, sí, es muy atractivo a nivel de retorno. Lo que es importante es medir que cuando se vaya a invertir, la inversión sea del perfil de cada quien. Hay inversiones que son más agresivas, otras más moderadas, otras más conservadoras. Ya eso depende de la etapa de vida o qué quieren hacer con esos recursos, pero definitivamente la rentabilidad en los fondos es muy atractivo para los inversionistas ya a nivel individual. O sea que sí se puede invertir y hay muchos beneficios. ¿Alguna tercera pregunta para continuar con este panel? Aquí el caballero, aquí por favor el micrófono. Mi pregunta es para Yamil. Bueno, Yamil. En un proyecto que lo maneja un fideicomiso, como que uno no observa la cara de la decisión quién la toma. O sea, está el de la tierra, están los fondos, está el que lo maneja, pero a la hora de hacer un concurso de construcción, por ejemplo, y se va a decidir quién es el que lo va a construir, ¿quién realmente tiene, aparte de la calidad de las presentaciones, de los precios, la cosa, al fin y al cabo hay una decisión de alguien que es el que va a tomar la decisión de quién es el constructor? ¿Cómo se define eso? ¿Tú estás claro? Bueno, si entiendo bien la pregunta, ¿quién al final toma la decisión de quién va a ejecutar una obra donde un fondo de inversión es el inversionista principal? Bueno, yo estoy aquí en representación de la asociación, pero como Pioneer, nosotros actualmente hemos hecho una inversión en un desarrollo turístico donde nosotros le encomendamos al operador que haga un concurso por la experiencia que tiene ya en el proceso con su equipo y haga una licitación donde elijan ya a nivel no solamente de precio, pero también la calidad. Nosotros como inversionista institucional lo que velamos es que se vean más de X opciones para que sea competitivo el precio, pero sobre todo está la calidad porque nosotros estamos invirtiendo en un activo del cual somos dueños, o sea, es propiedad de nuestros inversionistas y como estamos invirtiendo a largo plazo, lo que buscamos es que preserve y genere valor a largo plazo y eso se logra con una buena calidad en la ejecución. Por lo tanto, nosotros los fondos de inversión tenemos diferentes capas podemos hacerlo, encomendarle a un tercero especializado que sabe más que uno, o también tenemos nuestras capas de supervisión. Tenemos un comité de inversión que por lo general están compuestos por especialistas de esa estrategia, que también es una capa de revisión y supervisión y orientación, y de ahí entonces ya se toma una decisión. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién más se anima? ¿Quién levanta la mano? Bueno, mientras tanto yo tengo una pregunta para Lena. Lena, Ciudad Juan Bosch ha sido un gran proyecto del Estado al que han apostado empresas constructoras del sector privado a través de los beneficios que brinda a los adquirientes de primeras viviendas, muchas veces a precios bastante asequibles, vivienda de $1 millón, no más de 2 millones de pesos. ¿Hacia dónde avanza Ciudad Juan Bosch y qué visión tiene el Estado de seguir expandiendo este formato de fideicomiso de viviendas para mitigar el déficit habitacional en República Dominicana? ¿Tienen previsto expandirse hacia otras provincias del país? Bueno, gracias Laura por la pregunta, muy válida. Y déjame decirte algo, un evento como este de construcción y habiendo oído las participaciones anteriores a este panel, me hace importante señalar que este proyecto es un proyecto muy emblemático tanto para el país como para la región. Es un proyecto donde se ha planificado una infraestructura de primera calidad para que no tengamos los problemas futuros de problemas pluviales, de drenaje sanitario, de inconectividad, porque todo está bien planificado, bien pensado.
inclusive un lugar que se prevé como productor de empleos, con todos los equipamientos sociales e institucionales necesarios para que las familias que vivan allí puedan caminar por las calles, como presentaba el del plan estratégico del Distrito Municipal, puedan igualmente acceder a los lugares que necesitan sin largos desplazamientos. Visto esto, quiero señalar que este proyecto promete una inversión en construcción por encima de los 50.000 millones de pesos. Eso es muy importante señalarlo, tanto en inversión pública como en inversión privada. De esa manera, también se han pensado, ya se tienen previsto otros proyectos a nivel nacional, porque este fideicomiso público lo que hace es promover viviendas a nivel nacional. Hay un proyecto en carpeta en Santiago que está presto para iniciar y otros proyectos en 2 de las provincias, de menor, obviamente, atendiendo a la demanda de cada provincia. Pero es importante recalcar que un proyecto de esta naturaleza, muchos proyectos de esta naturaleza en el país, pueden ayudar a que nuestro país se siga organizando, mejor planificando y utilizando adecuadamente y como, por supuesto, un dinamizador excelente de la economía y una participación plural de constructores de menor escala a mayor escala para la oportunidad de mayor producción de empleo. Claro, ¿cómo va el tema de los desembolsos de los recursos de estos fideicomisos para esos adquirientes? ¿Cómo va el proceso? ¿Qué tanto está tardando en entregar estos recursos? Yo creo que ese es el principal reto en este momento. Como dije anteriormente, la demanda ha sido producida, se ha puesto el dinamismo a este tren constructor y en alianza entre el sector público y el sector privado. Pero el sector financiero tiene un papel a jugar. Sé los riesgos, sé que están tratando con un perfil ciudadano quizás diferente al que estaban acostumbrados, pero apostamos. Recuerden que el sueño más grande de una persona es tener su primera vivienda, su vivienda. Mira, y ahora que mencionas eso, y disculpa, don Rafael Bisonó, que el año pasado en nuestro Construction Summit puso mucho énfasis, siempre lo hace en cada una de sus entrevistas, de que las personas de escasos recursos son las que mejor pagan. Es así. Esa gente por su techo propio deja de comer, por pagar esa mensualidad. Y es como prácticamente un voto de confianza a este sector que pueda adquirir su vivienda, una vivienda digna. Eso es correcto. Entonces, es una oportunidad. El sector financiero tiene unos retos, claro que sí. Pero empecemos por utilizar los recursos liberados del encaje legal. Aquellos bancos que quizás no tienen una oportunidad operativa, una operación o una estructura operativa que pueda ayudar, quizás podemos, a través de fideicomisos de administración, que se puedan administrar esos recursos o hacer pool de bancos. Hay que ser creativos, hay que retar a los financiadores a que sean parte de este proceso también. Eso es importantísimo. Claro, Luis Miguel. Yo quería agregar algo adicional. Sí, yo quería agregar algo. Hemos visto y hemos visto el dinamismo en los fideicomisos y en el crecimiento de la industria, igual que en los fondos. Pero es muy importante también resaltar que eso ha venido acompañado de unos incentivos fiscales. Y esos incentivos fiscales en un momento de crecimiento donde se está todavía educando, porque todavía estamos en un proceso de educación, y donde todavía se está presentando un instrumento de confianza para muchos de ustedes, es importante que se mantengan hasta que se consigan los volúmenes y los objetivos que se han hablado aquí hoy. Si se eliminan por X o Y razón, por cualquier coyuntura, puede frenar significativamente este desarrollo. No quería dejar de tirar la gota pesada, Bueno, pero es una realidad. Claro que sí. Luis Miguel, ya para concluir este panel, como presidente de Asofidón, como moderador de este escenario, ¿qué mensaje les dejas a los empresarios que están aquí? Además de agradecer nuevamente la oportunidad que nos brindan a todos nosotros de compartir con ustedes, yo soy una de las personas que cree en que se aprende todos los días. Y, por ejemplo, en uno de los paneles que nos antecedieron fue muy interesante, todos han sido muy interesantes, específicamente el que hablaba sobre el tema de urbanismo, en el que estuvo presente, entre otras personas, un representante de las autoridades del municipio del Distrito Nacional. Hemos mencionado, por ejemplo, creemos que podemos aportar algunas ideas. Hemos mencionado, por ejemplo, aquí el hecho de que se está en proceso de discusión la ley de APP que debería regular algunas de las iniciativas
que pudieran ser, pero queremos hacer un señalamiento. Bajo el régimen jurídico en el día de hoy, sin que esa ley haya sido siquiera sometida, es posible realizar proyectos de alianza público-privada. Por ejemplo, el caso del fideicomiso BBCRD, entre otros el proyecto Ciudad Bosch, es un ejemplo. Pero igual desde el punto de vista del municipio, que es menos complicado en teoría que el gobierno central, o debe serlo, el municipio puede perfectamente iniciar proyectos, o los municipios pueden iniciar proyectos. A propósito del urbanismo, cuando se hablaba del problema de la vialidad y todas esas complicaciones, me parece también otro factor influyente es el tema de los estacionamientos. No solamente la restricción en la cantidad de vehículos que año tras año aumenta en nuestro país, sino el tema de estacionamientos. Los ayuntamientos son propietarios de terrenos. Perfectamente los ayuntamientos pueden utilizar esos terrenos para la construcción de estacionamientos sin dinero público, sin dinero del municipio, a través de estructuración de alianzas público-privadas, en donde sin lugar a dudas, así como las AFP han invertido, por ejemplo, en el fideicomiso RD Vial, si las garantías y el rendimiento es adecuado, estarían perfectamente disponibles también para invertir en esa naturaleza. Todo esto es posible. Queríamos concluir con eso porque eso es una idea que ojalá los municipios la asuman. Y yo creo que uno de los principales sectores que puede ayudar a que eso suceda, es decir, ayudar a que los municipios la puedan desarrollar, son justamente ustedes, los constructores. Entonces les lanzamos ese reto y esos ánimos para que echen hacia adelante. En el sector fiduciario, pues tendrán apoyo en esa dirección. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Yo quería que me permitiera un mensaje final, Contundente. aprovechando el extraordinario escenario que tenemos aquí. Y es convocarles a todos a que se involucren en cualquier discusión o cualquier análisis que se haga respecto a la modificación de la Ley de Seguridad Social. Hay algunas propuestas por ahí que suenan, que gracias a Dios no tienen mucho respaldo, pero que hablan de traer modelos ya superados, modelos de sistema de pensiones que definitivamente está claro que son insostenibles y que ya son inviables. Y si hoy día estamos sentados aquí hablando sobre el potencial de nuestra economía, de la inversión y del desarrollo de obras de infraestructura, del financiamiento para vivienda, de elevar la calidad de vida de nuestra gente, lo podemos hacer porque tenemos ese importante ahorro nacional que administran las AFP con los fondos de pensiones de capitalización individual. De modo que yo los invito a que siempre estén pendientes y se involucren en cualquier discusión que tenga como objetivo el tema de la Ley de Seguridad Social, que es el marco legal en el que nosotros existimos, las AFP, y existen los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Fideicomiso, fondos de inversión, fondos de pensiones también, todo a favor, en beneficio del sector de la construcción, del sector inmobiliario y por supuesto de ustedes como inversionistas, pero también del país. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este panel.